El sonido del mar siempre me ha parecido un recordatorio implacable de que el tiempo no se detiene. Me llamo Elena. Tengo 42 años y durante gran parte de mi vida he gestionado mis propiedades con una regla inquebrantable. Los negocios son los negocios. Aquella tarde de otoño, el viento soplaba con fuerza desde la costa de San Esperanza. Caminaba por el pasillo oscuro del tercer piso de mi edificio más antiguo. Mis tacones resonaban contra el suelo de baldosas desgastadas, marcando un ritmo frío y calculador. Me dirigía al apartamento 304. Llevaban 6 meses sin pagar el alquiler. Iba dispuesta a entregar el aviso de desalojo, sin excusas, sin prórrogas. Toqué la puerta de madera astillada con los nudillos rígidos. Esperaba encontrar a doña Carmen, la mujer mayor y de aspecto cansada que había firmado el contrato meses atrás. Sin embargo, cuando la cerradura crujió al abrirse, no fue ella quien me recibió. Era una chica, no tendría más de 14 años. Se llamaba Lucía. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraron con la fiereza de un animal pequeño acorralado, dispuesto a defender su único refugio. Sus manos estaban enrojecidas, agrietadas por el frío y el salitre del mar. Pasé al interior del apartamento y el aliento se me atascó en la garganta. La sala estaba prácticamente vacía. No había televisor, ni muebles de valor, ni rastro de una vida cómoda. Solo se escuchaba el zumbido monótono y agónico de un concentrador de oxígeno muy viejo. El olor a humedad se mezclaba con el de alcohol médico y ropa limpia. En un rincón, sobre un colchón con los resortes vencidos, estaba doña Carmen. Estaba tan pálida y frágil que parecía a punto de desvanecerse en el aire. Respiraba con extrema dificultad. Lucía se acercó rápidamente, sosteniendo un paño húmedo, y comenzó a limpiar la frente de su abuela con una ternura que me rompió por dentro. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas o alguna excusa evasiva, pero Lucía no lloró. Con una dignidad que no correspondía a su corta edad, caminó hacia una pequeña mesa, tomó una lata oxidada de galletas y la volcó frente a mí. Un puñado de monedas y algunos billetes muy arrugados cayeron sobre la madera. Era dinero que, como supe después, había ganado remendando redes de pesca en el puerto viejo desde la madrugada. «Es todo lo que tengo esta semana, señora», me dijo con la voz firme, aunque su barbilla temblaba levemente por el esfuerzo de no llorar. «Trabajaré más horas, se lo pagaré todo, pero por favor, se lo ruego, no eche a mi abuela a la calle. Si nos vamos de aquí, ella no resistirá el invierno». En ese preciso instante, la coraza de frialdad y pragmatismo que yo había construido durante años se desmoronó por completo. Miré las monedas miserables sobre la mesa, luego sus manos lastimadas y finalmente esos ojos valientes que me desafiaban desde su vulnerabilidad. No dije nada sobre el desalojo. Aparté las monedas a un lado, me arrodillé lentamente hasta quedar a la altura de sus ojos y le pregunté, con un nudo formándose en la garganta, «¿Dónde están tus padres, Lucía? ¿Por qué una niña como tú tiene que cargar con todo esto sola?» Ese fue el exacto momento en el que mi vida dejó de ser solo mía, para enredarse con el destino de aquellas 2 mujeres. Y así comenzó esta historia, un viaje hacia la parte más oscura, pero también más luminosa del ser humano. Antes de continuar abriendo mi corazón y contarles qué fue lo que descubrí aquella tarde, me encantaría saber hasta dónde están llegando mis palabras. Por favor, deja un comentario y dime desde qué ciudad o país estás escuchando esta historia. Te leeré con mucho cariño. Lucía me sostuvo la mirada. No había vergüenza en sus ojos, solo el cansancio de quien ha tenido que crecer de golpe. Con una voz sorprendentemente serena, comenzó a desgranar su historia, una que me revolvería el estómago. Me habló del abuelo Mateo y de doña Carmen. Juntos, levantándose de madrugada y respirando la brisa helada del puerto durante décadas, habían levantado una modesta pero próspera empresa de transporte marítimo. Carmen se dejó la juventud y la salud en aquellos muelles, arruinando sus pulmones para asegurar el futuro de su familia. Cuando Mateo falleció, dejó todo atado.
un fondo de salud generoso y una vida resuelta para que su viuda descansara. Pero el destino, o más bien la codicia humana, tenía otros planes. Tuvieron un único hijo, Alejandro, un hombre criado entre algodones, moldeado por esa mentalidad machista que aún sobrevive en algunos rincones, creyéndose con derecho a todo por el simple hecho de ser el varón de la familia. Aprovechando que doña Carmen estaba ingresada por una crisis respiratoria grave, aturdida por los medicamentos y el dolor, Alejandro le hizo firmar un poder notarial absoluto. Le hizo creer que era para gestionar unos trámites rutinarios. En cuestión de semanas, vació las cuentas, vendió propiedades y expulsó a su propia madre de la casa familiar, dejándola a su suerte. Sentí cómo la indignación me quemaba por dentro. Le pregunté a la niña con delicadeza, ¿y tus padres, Lucía? ¿Por qué estás tú sola con ella? La chica bajó la vista por una fracción de segundo, apretó los puños sobre su regazo y me dio la respuesta que terminó de helarme la sangre. Alejandro es mi padre, susurró. Lucía era fruto de una relación fugaz de Alejandro con una camarera, una hija ilegítima a la que él siempre despreció y ocultó. Cuando la madre de Lucía desapareció de su vida, fue doña Carmen, ignorando el orgullo herido y los escándalos, quien la acogió y le dio el único amor verdadero que la niña había conocido. Mi padre vino una vez tras echar a la abuela, continuó Lucía, con el tono endurecido. Me tiró unos billetes al suelo. Dijo que si quería podía ir a vivir a su mansión, pero solo para limpiar y servir en sus fiestas. Le escupí en los zapatos y me vine aquí con ella. Prefiero el frío de este suelo a vivir en un palacio con un monstruo. Me quedé sin palabras. Frente a mí tenía un contraste brutal. El hijo legítimo, criado con todo el lujo, despojando a su madre de su dignidad, y la hija no deseada, la que no tenía nada, entregando su niñez para cuidar a la mujer que le había dado un hogar. La rabia empezó a latir en mis sienes. Toda mi vida había lidiado con hombres arrogantes en el mundo de los negocios, pero esto superaba cualquier límite. Iba a decirle a Lucía que las ayudaría, que buscaría a ese miserable, cuando un sonido desgarrador nos interrumpió. Doña Carmen tuvo un ataque de tos tan violento que pareció sacudir toda la habitación. Se despertó sobresaltada, buscando aire con desesperación. Cuando sus ojos opacos finalmente me enfocaron, él largó su mano huesuda hacia mi abierto. Lo agarró con una fuerza que no imaginé que tuviera, y con un hilo de voz me hizo una súplica que destrozaría todas mis certezas. «Por favor, señora». Su voz era un susurro áspero, casi inaudible por el esfuerzo que le costaba respirar. Doña Carmen me miraba con unos ojos empañados por las cataratas y el sufrimiento. Yo esperaba que me suplicara más tiempo para pagar el alquiler. Estaba preparada para decirle que no se preocupara por el dinero, pero lo que salió de sus labios agrietados me desarmó por completo. «No denuncie a mi muchacho», me rogó, apretando la tela de mi abrigo con sus dedos temblorosos. «No llame a la policía, no busque a Alejandro». Me quedé paralizada. Aquella mujer, que estaba muriendo lentamente en una habitación húmeda, despojada de todo lo que había construido con el sudor de su frente, seguía protegiendo a su verdugo. «Es mi culpa», continuó, con lágrimas resbalando por sus mejillas hundidas. «Fui yo quien lo crió mal. Le di demasiado cuando era niño y le exigí muy poco de hombre. No le enseñé a amar. Si él va a la cárcel, su vida estará arruinada para siempre. Prefiero morir en esta cama que ver el nombre de mi hijo arrastrado por el fango». Era la esencia misma de una devoción maternal llevada hasta el extremo de la autodestrucción, una entrega ciega, dolorosa, casi incomprensible. En ese instante, algo se rompió dentro de mí. Yo, Elena, la mujer de negocios implacable, la que nunca permitía que las emociones interfirieran en los números, sentí cómo las lágrimas me quemaban los ojos hasta desbordarse. Recordé mis propias heridas del pasado, las veces que la familia me había dado la espalda, y me vi reflejada en esa soledad. Saqué del bolsillo de mi chaqueta el aviso de desalojo que llevaba preparado. Sin decir una palabra, lo rompí en pedazos frente a ellas y dejé que los trozos de papel cayeran al suelo.
Nadie las va a echar de aquí, logré articular con la voz quebrada. Esta es su casa, doña Carmen. Descanse. Acomodé las mantas sobre sus hombros frágiles. Al incorporarme, sentí unos brazos delgados y nerviosos rodear mi cintura. Era Lucía, la niña que hasta ese momento había sido un muro de contención, la fiera herida que protegía a su abuela, finalmente dejó caer su escudo. Ocultó su rostro en mi pecho y lloró en silencio, temblando, liberando todo el miedo y la presión que llevaba semanas ahogándola. Acaricié su cabello con suavidad, prometiéndole en silencio que todo cambiaría. Minutos después, salí del apartamento. Al cruzar el umbral del edificio, la brisa helada del mar de San Esperanza me golpeó la cara, secando los rastros de humedad en mis mejillas. Respiré hondo. La tristeza se había evaporado. Ahora solo quedaba una determinación fría, afilada como el cristal. Saqué mi teléfono del bolso y marqué un número que me sabía de memoria. Contestaron al segundo tono. «Dígame, Elena». Sonó una voz masculina al otro lado de la línea. «Carlos», respondí, recuperando mi tono firme y calculador. «Necesito que utilices todos tus contactos como investigador privado. Quiero cada movimiento bancario, cada propiedad y cada secreto sucio de un hombre llamado Alejandro. Lo quiero todo, Carlos. Este miserable va a pagar por cada lágrima que ha provocado». Los días siguientes fueron un torbellino de llamadas discretas y reuniones a puerta cerrada. El engrane se había puesto en marcha. Carlos, mi investigador, no tardó en destapar la telaraña de mentiras. Me entregó una carpeta pesada con las pruebas del saqueo, firmas falsificadas, informes médicos alterados para declarar a su madre mentalmente incapacitada y transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Alejandro no solo les había robado el dinero, les había robado su identidad y su dignidad ante la ley. Pero los documentos no bastaban para un caso hermético, necesitaba una confesión. Sabiendo cómo moverme en las altas esferas de San Esperanza, utilicé mi perfil como gestora de propiedades exclusivas para tenderle una trampa. Me presenté ante Alejandro bajo la fachada de una inversora extranjera, interesada en comprar la antigua procesadora de mariscos de su padre. Mordió el anzuelo de inmediato. Me citó esa misma tarde en su yate, anclado en la bahía, justo debajo de la ostentosa mansión del acantilado que había comprado con el dinero ensangrentado de su familia. Mientras subía por la pasarela de la embarcación, una punzada de asco me atravesó el pecho. El contraste era grotesco y cruel. Mientras doña Carmen y Lucía compartían medio trozo de pan duro y té frío en una habitación oscura, él bebía champán francés a raudales, rodeado de aduladores y música a todo volumen. Alejandro era exactamente como lo imaginé, altanero, envuelto en trajes a medida y cegado por su propia arrogancia machista. Me invitó a sentarse en la cubierta. Yo llevaba una sonrisa de hielo finamente ensayada y, escondido en el broche de mi chaqueta, un micrófono de alta sensibilidad grabando cada uno de sus suspiros. Durante la charla sobre cifras y contratos, dejé caer el cebo con delicadeza. Le pregunté, fingiendo una falsa empatía, si el resto de su familia estaba de acuerdo en deshacerse de un patrimonio con tanto valor sentimental. Su respuesta me revolvió las entrañas, pero no parpadeé. «¿Mi familia?», soltó una carcajada seca, agitando su copa. «Esa vieja ya no tiene cura. Sus días están contados y no es capaz de administrar ni un solo céntimo. Y la niña que vive con ella, esa no es mi problema. Es un error del pasado, un cero a la izquierda. Solo eran un estorbo que ya me quité de encima. El mundo es de los que tienen el valor de tomar lo que por derecho les pertenece». La crueldad destilaba en cada una de sus palabras. Había despreciado a la mujer que le dio la vida y a su propia sangre con una frialdad aterradora. Asenté lentamente, dándole un sorbo de agua mineral. Mantuve la compostura durante media hora más, cerré el falso trato con un apretón de manos y desembarqué. Al pisar tierra firme, el viento del mar me alborotó el cabello. Caminé hacia mi coche, saqué el teléfono y detuve la grabación.
Escuché el archivo de audio. La calidad era perfecta. La trampa se había cerrado. Marqué el número de mi contacto. Carlos, dije mientras observaba de lejos el yate balanceándose en el agua. Tengo el audio. El expediente está completo. Llama a tus amigos de la Brigada de Delitos Económicos. Ha llegado la hora de salir a cazar. El golpe final llegó 2 días después. Alejandro había organizado una fiesta exclusiva en su mansión del acantilado. Celebraba, copa en mano y rodeado de la élite de San Esperanza, la firma inminente para vender el legado de su padre. Entré por la puerta principal, pero esta vez no llevaba aquella sonrisa ensayada. Caminaba flanqueada por Carlos y 3 inspectores de la Brigada de Delitos Económicos. El silencio cayó como una losa sobre el salón de cristal cuando la música se detuvo de golpe. Alejandro se abrió paso entre sus invitados VIP, con el rostro enrojecido por la ira y el desconcierto. «¿Qué significa este circo en mi casa?», exigió saber, alzando la voz con su habitual arrogancia. No me inmuté. Caminé hacia él con paso firme y arrojé la pesada carpeta sobre la mesa de mármol central. «Significa que el juego ha terminado, Alejandro», pronuncié, con una voz que cortaba el aire como el filo de una navaja. «Fraude fiscal, falsificación de documentos médicos y apropiación indebida de un fondo fiduciario. Tienen el audio, tienen los registros bancarios, lo tienen todo». Su rostro, antes bronceado y altivo, se volvió del color de la ceniza. Intentó abalanzarse hacia mí, soltando maldiciones y perdiendo toda su compostura de caballero, pero los agentes fueron más rápidos y lo inmovilizaron en el acto. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue, sin duda, la melodía más justa que he escuchado en toda mi vida. Pero mi verdadera victoria no estaba en destruir a ese miserable, estaba en salvar a quienes él había roto. Dejé a la policía haciendo su trabajo y conduje a toda velocidad de vuelta al barrio de pescadores. Al entrar al oscuro y frío apartamento 304, el aire seguía oliendo a desesperanza y humedad. Me arrodillé con cuidado junto a la cama de doña Carmen y tomé sus manos heladas entre las mías. Era el momento de pronunciar la mentira más piadosa, la más sagrada de toda mi existencia. «Doña Carmen», le susurré con una dulzura infinita, apartando un mechón de pelo gris de su frente. «Tengo buenas noticias. Los abogados del banco descubrieron un error en el sistema. Sus fondos han sido restaurados íntegramente. El dinero nunca se perdió». Ella abrió los ojos, incrédula, y su respiración se agitó. «¿Y mi muchacho?», preguntó con ese amor ciego que solo una madre puede tener. Apreté sus manos con firmeza, mirándola directamente a los ojos sin titubear. Alejandro tuvo que tomar un vuelo de emergencia a Europa para cerrar un negocio importantísimo para la empresa. Se fue con mucha prisa, pero me pidió personalmente que me asegurara de que usted y Lucía recibieran la mejor atención del mundo mientras él está lejos. Vi cómo los músculos de su rostro, tensos por el miedo y el dolor durante meses, se relajaron por primera vez. Una lágrima de puro alivio redó por su mejilla. Había salvado la ilusión de una madre. Le había evitado morir con el corazón destrozado por la traición de su propio hijo. Levanté la vista lentamente. Lucía me observaba desde el otro lado de la habitación, apoyada contra el marco de la puerta. En sus ojos oscuros ya no había fiereza ni recelo, sino un océano de comprensión y gratitud. Esa niña de 14 años, obligada a madurar a golpes, entendió perfectamente el peso de mi mentira, y me lo agradeció con un asentimiento silencioso. De pronto, el destello azul de unas luces iluminó la ventana sucia. El sonido de las sirenas cortó el silencio del atardecer. La mejor ambulancia de San Esperanza nos esperaba abajo, lista para trasladar a doña Carmen a la clínica privada más exclusiva de la ciudad. El invierno y la oscuridad por fin estaban terminando para ellas. 6 meses han pasado desde aquella tormenta que amenazaba con destruirlo todo. Hoy, el sol de la tarde sobre San Esperanza no quema, sino que envuelve el mundo en una luz dorada y protectora. Me encuentro en el balcón de un amplio apartamento frente al mar. Aquí, la brisa no trae el olor a desesperación, sino el aroma a jazmín y a salitre limpio.
Doña Carmen está sentada en su silla de ruedas, con una manta de lana fina sobre sus piernas. Ya no lucha por cada bocanada de aire. Su fibrosis pulmonar está bajo control gracias a los mejores especialistas, y sus mejillas han recuperado un suave tono rosado que me llena el alma de paz. La justicia siguió su curso, implacable y necesaria. Alejandro fue condenado a 5 años de prisión por fraude y falsificación. Sus cuentas fueron embargadas y el fondo fiduciario de Mateo regresó a su legítima dueña. Pero doña Carmen nunca supo los detalles amargos. Para ella, su hijo está reconstruyendo un imperio en el extranjero, y esa ilusión la mantiene con vida y con la cabeza alta. De pronto, escucho unos pasos rápidos y alegres que vienen del interior de la casa. Lucía aparece con una bandeja de té y unas pastas. Lleva su uniforme del instituto, limpio y planchado. Su mirada ya no es la de un animal acorralado. Ahora es una adolescente llena de planes, de sueños sobre la universidad y de risas compartidas con amigos. «Tía Elena, el té se va a enfriar», me dice con una sonrisa radiante que ilumina todo el balcón. Tía. Esa palabra me golpea el pecho con más fuerza que cualquier contrato millonario. No compartimos la misma sangre, pero el destino nos ha unido con hilos más fuertes que el ADN. He descubierto que la familia no es solo el lugar donde naces, sino el lugar donde decides quedarte a luchar por los que amas. Me acerco a ellas y me siento a su lado. Tomo la mano de doña Carmen y ella me la aprieta con una gratitud silenciosa que no necesita palabras. Durante 42 años, creí que mi éxito se medía por la cantidad de propiedades que poseía. Qué equivocada estaba. Mi verdadera riqueza empezó el día que decidí no cobrar aquel alquiler y me atreví a mirar lo que había detrás de una puerta astillada. El sol termina de ocultarse tras el horizonte de San Esperanza, tiñendo las olas de un púrpura profundo. Sé que vendrán días difíciles, porque la vida nunca deja de ser un desafío, pero mientras estemos juntas, no habrá invierno que no podamos superar. He aprendido que la compasión es la herramienta más poderosa que tenemos, que una mentira puede ser un acto de amor, y que siempre, absolutamente siempre, vale la pena buscar la luz en medio de la oscuridad. Gracias por haberme acompañado en este viaje de recuerdos y emociones. Si esta historia ha tocado tu corazón, me gustaría pedirte un último favor. Cuéntame en los comentarios qué significa para ti la palabra familia. Espero que hoy, donde sea que estés, encuentres un motivo para sonreír y alguien a quien proteger. Hasta pronto. Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.